Buenos días, hermanos. El día de hoy Dios me da el gran privilegio de poderles compartir una enseñanza más. Vamos a hacer una oración. Bendito nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, por lo de ayer. Gracias, Señor, por lo que tienes preparado para darnos el día de hoy. También gracias, Señor, por lo que ya tienes preparado para darnos el día de mañana. Gracias, Señor, te doy porque en todo momento vas tú delante de nosotros, Señor, tomando control de todas y cada una de las situaciones que pasan a nuestro alrededor. Gracias, Señor, te doy por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, Señor, y por mi madre. Gracias también te doy, Señor, por esas personas que tú me pones a mi alrededor, para yo poder seguir compartiendo de tu palabra, Señor. Gracias también te doy, Señor, por esa provisión que tú nos das todos los días, porque tú nos mantienes nuestras alacenas llenas, Padre, por ese trabajo que tú nos das todos los días, Padre. También te doy gracias, Señor, por la vida de mi pastora, Señor, porque yo sé, mi Señor, que tú estás con ella en todo momento, porque tú la cuidas, porque tú la guardas, porque tú suples todas y cada una de sus necesidades, Padre bendito. También te pido, Padre, por el pastor César. Te pido, mi Señor, que sigas tomando control de su vista, Señor, de su azúcar, Padre bendito. Y te pido, Padre, que lo lleves en el hueco de tu mano, Señor, que lo cubras con tu bendito manto sagrado de la cabeza a los pies y que seas tú con él en todo momento. También te pido, Padre, que le sigas fortaleciendo a su esposa, Señor, a la pastora Estela. Que seas tú también con ella, que también ahorita entendemos, Señor, que es el tiempo que ellos tienen que cuidarse. Y yo sé, mi Señor, que en cuanto ellos estén bien, ellos podrán seguir haciendo a lo que tú los has llamado, a seguir compartiendo de tu palabra, Padre bendito. También te pido por el pastor Ramón. Te doy gracias, Señor, por su vida, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido, Padre, que le sigas supliendo todas y cada una de sus necesidades, Señor. Lo cubrimos con tu bendito manto, Señor, de la cabeza a los pies. También te pido, Padre, por el pastor Francisco. Te pido, Padre, que tú seas con él en todo momento, que le sigas supliendo todas y cada una de sus necesidades, pero sobre todo, Señor, que no te apartes de él, Padre. También te pido por la pastora Pame, por el pastor Dani, Señor. Te pido que tú los sepas guiar, mi Señor, y que tú estés con ellos en todo momento, Padre bendito. También te pido, mi Señor, por todo el liderazgo del Ministerio Casesa. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos ocupas en gran manera, Padre. También te pido por todos los siervos también, por todos los congregantes, mi Señor, del Ministerio Casesa. Te doy gracias, Señor, porque están siendo obedientes, Señor, a escuchar de tu palabra, Padre. Y también te pido por todas esas personas que aún no te conocen, Señor, y que tú nos vas a poner en el camino para poderles compartir de tu palabra, que tú ya los tienes apartados, Señor. Gracias te doy, Señor, también por todo en cuanto tú nos has bendecido, Padre bendito. También te pido, Padre, por todos esos enfermos, Señor, que están en los hospitales batallando con su salud. Te pido, Padre, que tú seas con ellos en todo momento, tomando control. Y yo me sé, mi Señor, que tú mandas ángeles que campen alrededor de esos hospitales. Te pido, Padre, que en esas noches, Señor, seas tú con ellos, abrazándoles, mostrándoles cuánto tú los amas, mi Señor. Gracias también te doy por esos niños, Señor, que están en las calles, Padre. Te pido, Padre, que tú los arropes, que tú los cuides, Señor, que los apartes de toda maldad de las personas, Padre. Por todo esto te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Así es, hermanos, el día de hoy Dios me da ese gran privilegio de poder compartir una enseñanza. El título de mi enseñanza le puse Dios es fiel. Y vamos a empezar con un versículo que es el de Hebreos capítulo
13 en el versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuántos sabemos que tenemos a un Dios que no miente, que no rompe promesas y que Él todo lo que nos promete en la palabra es verdad y se cumplirá, porque así lo dice la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros no hemos orado y hemos pedido o tenido alguna necesidad y hemos visto la fidelidad de Dios al recibir respuesta? A lo mejor no es en el momento que uno está teniendo esa necesidad, ¿verdad? Porque también sabemos que los tiempos de Dios son perfectos y es a su bendita voluntad que se van a hacer las cosas, no a nuestro tiempo. Y hemos recibido esa respuesta. Y cuando recibimos esa respuesta, pues decimos, gracias Señor, porque tú tomas control y tú nos llevas en el hueco de tu mano. Te damos gracias Señor, porque aunque nosotros a veces dudemos de esa fidelidad que tú tienes hacia nosotros, tú estás ahí manteniéndote fiel. Nos muestras una vez más ese amor que tú tienes a nosotros, aún sin importar que a veces nosotros fallemos, que nosotros titubeemos en las cosas que vamos haciendo, porque Dios es fiel a todas sus promesas que Él tiene para nosotros. Y vámonos de vuelta a la palabra de Dios en Números capítulo 23, en el versículo 19, dice así la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que no se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Así es, porque todos sabemos que no tenemos a un Dios que mienta, ¿verdad? Nosotros sí a veces todavía llegamos a mentir, o llegamos a veces a prometer y no cumplir. ¿Cuántas veces a veces decimos, voy a ir y no voy? O voy a hacer estas cosas y no lo hacemos. Porque nosotros todavía en nuestra condición humana tendemos a fallar. Y Dios nos muestra en todo momento que no es un Dios que promete y que no cumple. Y también les quiero decir, hermanos, que cuando nosotros tengamos algún problema, recordemos siempre que tenemos un Dios fiel, un Dios que no nos condiciona y que va a estar ahí respaldándonos en cualquier momento o circunstancia que nosotros tengamos. Vámonos a Lamentaciones, en el capítulo 3, del versículo 22 al 23, dice así la palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Así es, hermanos, aun cuando nosotros le seamos infiel a Dios, Él permanece siendo fieles. Y así lo dice la palabra en 2 de Timoteo, en el versículo 2, en el capítulo 13, dice así la palabra de Dios. Si fuéramos fieles, Él permanecerá fiel, pero no puede negarse a sí mismo. Así es, Él no condiciona su fidelidad hacia nosotros. A veces nosotros somos los que fallamos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Pues que nos mantengamos fieles a sus promesas que Dios tiene para nosotros. Que le seamos fiel e incondicional a Él, así como Él lo muestra con humildad. Así también nosotros ser humildes y manteniéndolos fieles hacia Él. No voltear hacia atrás, hermanos. Vámonos de vuelta a la palabra de Dios en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es, Dios en medio del pecado, cuando nosotros pedimos perdón, Él es fiel a nosotros, Él nos perdona porque nos ama. Porque aún en medio de la circunstancia que estemos pasando, Él toma control de todo. No dudemos de esa fidelidad que Dios tiene para nosotros. Vamos a terminar con una oración.
En el bendito nombre de mi Padre Santísimo, Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, te doy porque tú nos estás hablando en todo momento, ya sea con una prédica, Señor, con una enseñanza, con una alabanza, Padre, o con un testimonio, Señor. Tú nos hablas y nos recuerdas esa fidelidad que tú tienes para con nosotros, aun cuando nosotros andamos fallando, Padre bendito. Gracias te doy, Señor, porque tú tomas control de nuestras vidas, Señor. Y también te pido perdón, Señor, si algún momento yo he titubeado, Padre, y no he hecho las cosas como a ti te agraden, Señor. Pero yo sé, Señor, que tú en medio de mi imperfección, tú te mantienes fiel hacia mi Padre bendito. Te pido, Padre, por todos los hermanos, Señor, que aun cuando ellos van titubeando también, tú tomas control de sus vidas, Señor. Y yo sé, mi Padre bendito, que tienes algo bueno para todos, porque esa es una promesa que tú nos has dado. Y tú eres un Dios, no eres un Dios que promete y que no cumpla, Padre bendito. Por todo esto, te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús.